ya que es posible que en el caso de ustedes, cuando realicen las pruebas, tengan algunos problemas con el CORS. Los CORS es un mecanismo de seguridad que implementan las capas de servicios web para no permitir el consumo de los servicios desde estaciones de trabajo distintas a donde está hospedado el servidor. Entonces, para evitar ese tipo de errores, vamos a instalar y configurar el CORS, ya que en el caso de Postman no nos da ese problema, pero cuando implementemos la aplicación Angular, probablemente sí nos va a dar ese inconveniente. Entonces, para esto, damos clic derecho, vamos a instalar un paquete de Nugget y en este caso, el nombre del paquete es, pues este sería el paquete. Básicamente lo seleccionamos y le damos instalar. Acá nos va a pedir instalar también algunas dependencias, damos OK, aceptar, esperamos un momento y ya tenemos instalado el paquete de CORS. Adicionalmente a esto, debemos irnos acá donde dice App Start, vamos aquí a donde dice Web API Config y vamos a colocar una configuración adicional aquí. Vamos a copiarnos este objeto config y vamos a configurar Enable CORS. ¿Sí? Adicionalmente a esto, también vamos a realizar lo siguiente. Vámonos a colocar en la cabecera del controlador esta información que indica que están habilitados los core para cualquier origen, cualquier header y cualquier método. Esto puede ser modificable después para mejorar la seguridad, pero de momento así nos vale. Y de esta manera vamos a evitar el problema cuando intentemos consumir el servicio desde la aplicación de Angular. Bueno, vamos a continuar entonces con la implementación de del resto de servicios. Continuando con el método leer 1. Para esto podemos copiarnos lo implementado con anterioridad, ya que se puede reutilizar. Correcto. Entonces, acá debemos hacer algunas modificaciones, obviamente. Aquí vamos a seguir devolviendo una respuesta, que es el dato que hemos definido, pero en este caso ya no es un listado paginado, sino que es un solo objeto de tipo Medical View Model Resource. En este caso ya no es leer todo, sino sería leer 1. Y vamos entonces a pasar el parámetro que hemos recibido. El tratamiento de secciones va a ser el mismo y la forma de devolver la respuesta también. Solo vamos a adicionar acá una validación adicional y es para los casos donde la respuesta, los datos de la respuesta sean null y la cantidad de mensajes es igual a 0. Esto quiere decir que en los casos en los que no encuentre por alguna razón el elemento que estoy buscando, pues vamos entonces a personalizar acá el código y el mensaje en este caso. En este caso, el código que vamos a devolver es not found y vamos entonces a colocar acá un mensaje personalizado que diga elemento no encontrado. Y de esta manera tendríamos listo el método o el servicio para obtener un elemento. Solo nos falta agregarle aquí arriba que va a funcionar con el verbo HTTP GET. Entonces si nos vamos acá, pues podemos entonces duplicar este tab y básicamente aquí vamos a hacer un slash y vamos a colocarle 1 y esto nos va a devolver este 1, es el PK del elemento que insertamos. Damos send y perdón, acá parece que no hemos ejecutado. Tenemos que correr bueno, no nos corre porque tenemos acá, debemos comentar estos servicios que no están implementados. Vamos a correrlo y ya podemos entonces consumir el servicio. Fíjense cómo en este caso me devuelve como código el 200 y en este caso los datos, fíjense cómo los datos es un objeto
que se corresponde con la información del médico que tiene como identificador 1. Y bueno, no tengo mensajes de error. Ahora supongamos que yo voy a utilizar el identificador 2. Esto es un médico que no existe. Vamos a ver qué sucede. Fíjese cómo me devuelve un 404 que se corresponde ese 404 con esta respuesta not found, y en los mensajes me indica elemento no encontrado. Por lo tanto, podemos confirmar que efectivamente está funcionando como debe ser. Continuemos entonces con el resto de los métodos. Vamos entonces con el método para crear. En este caso, en el método crear, podemos de igual manera copiar todo esto que tenemos acá para reutilizarlo. Entonces, vamos a modificar, ya que devuelve este método. Este método devuelve el PK del elemento que se acaba de insertar. Por lo tanto, es un long. Acá vamos entonces a crear. Lo que le pasamos es el elemento que queremos crear. El tratamiento de secciones es válido. Aquí no podemos poner null porque hacer un long pues no debe ser null. En este caso pudiéramos poner un long con interrogación para que permita valores nulos. Por lo tanto mantenemos esto y la respuesta. Por lo tanto, esta sería la manera en la que podemos crear un servicio, y en este caso debemos colocarle que va a ser por HTTP post, que es el verbo HTTP que se utiliza para los servicios de creación. Vamos a continuar con el método actualizar. Podemos copiar de la misma manera esto que hemos hecho acá. En este caso, entonces, el método actualizar como tal no devuelve nada, pero nosotros en el servicio se podemos identificar o podemos configurar que devuelva un booleano. Esto va a ser por el método HTTP put, y de esta manera entonces puedo implementar, y el HTTP put es el que me va a permitir manejar lo que son actualizaciones de la información. Y acá llamo entonces al actualizar, y acá debo pasar el ítem que voy a actualizar. Debemos cambiar esto ya que el método no devuelve nada, y manualmente nosotros poner acá un true si es que todo va bien, o un false en caso contrario. De esta manera también debemos hacer un ajuste acá, y es que el ítem, recordemos que necesito que tenga el ID del elemento. Por tanto, voy a asignarle acá el ID que recibo como parámetro. Esto es debido a que en mi capa de acceso a datos, recordemos que en la actualización yo necesito que el ítem tenga el PK del elemento para poder utilizar la función find, ¿sí? Eso lo puedo manejar de esta manera. De esta manera tendremos ya el servicio de actualización, y por último pues podemos implementar también el eliminar, que va a ser similar a este. Entonces podemos hacerlo de esta manera y vamos a realizar algunos cambios. Primeramente vamos a colocar acá, en este caso es por HTTP delete, el método o el verbo HTTP que se va a utilizar, y borramos esto. Vamos a llamar al eliminar y le pasamos los IDs que queremos eliminar, y el resto pues permanecería igual. De esta manera tenemos la implementación de los 5 servicios. Vamos a proceder a probar cada uno de ellos. Vamos a ejecutar y nos vamos al Postman. Ya probamos los dos primeros servicios, el leer todos, el leer uno. Vamos a duplicar y vamos entonces a insertar. En este caso debemos colocar en el cuerpo de la petición la información que vamos a insertar. En este caso copiemos, en el caso del médico,
copiemos cada uno de los campos que vamos a insertar. Vamos a ayudarnos de esta manera para sacar los campos. Recuerden que el campo borrar lo manejamos de manera interna, por lo tanto ese no tenemos que colocarlo o no tenemos que enviarlo desde el frontend. Vamos a borrar para quedarnos con los campos que deseamos enviar y básicamente colocamos los campos acá. Vamos a encerrar entre comillas cada uno de los campos. Y vamos a llenar la información correspondiente. En el caso de la cédula sería, por ejemplo, esta cédula. En el caso del nombre, Ana, apellido paterno, podemos poner Macías. En el caso del apellido materno, podemos dejarlo en null. Si es especialista, podemos decir que sí. Y si está habilitado, les indicamos que sí. De esta manera, nos faltó acá poner una coma, acá también, y acá. Entonces, de esta manera, nosotros podemos enviar y básicamente nos devuelve la información, un código 200, y nos devuelve datos en cero. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Veamos qué sucede. No nos devolvió el PK del elemento. Entonces regresemos acá a ver qué nos falta. En el método de crear, vámonos hasta el acceso a datos. Y en el crear, bueno, efectivamente acá no lo hemos hecho de manera correcta, sino que hemos seteado la variable ID en 0 y esa misma la estamos devolviendo acá. Entonces borremos esto y vamos a el mismo ID que insertamos. Podemos acá, el mismo ítem, podemos decirle que nos devuelva el ID. Entonces, ya de esta manera vamos a obtener la respuesta deseada. Con todo, podemos verificar que efectivamente la información se ha guardado de manera correcta, solo que no nos devolvió el ID. Vamos a borrarlo para volverlo a insertar. ¿Sí? Vamos a correr nuevamente el consumo de servicio. Y aquí sí, vemos que tenemos un código de respuesta 200 y los datos que nos devuelve es el 3, que básicamente es el PK del elemento que acaba de insertar. Si nos fijamos acá, es el PK. Por lo tanto, es correcta la información. Luego podemos duplicar este tab para invocar entonces el put para hacer una actualización de datos. En este caso, debo enviar acá el PK del elemento que quiero actualizar. En este caso le puedo decir que voy a actualizar el número 3 y acá le tengo que colocar la información que quiero actualizar. Vamos a actualizar, por ejemplo, ponerle un 1 detrás del nombre y de los apellidos. Fijémonos como acá el nombre es Ana, el apellido es Macías y yo voy a hacer un update y va a cambiar a Ana 1 y Macías 1. Le doy send. Tenemos una respuesta 200. Tenemos una devolución true, quiere decir que se actualizó. Y si nos vamos al método, por ejemplo, le puedo decir que me visualice el número 3 y veo como acá el nombre es Ana 1 y el apellido es Macías 1. También lo puedo comprobar acá en la base de datos que se actualizó de manera satisfactoria. Luego entonces vamos a probar, a ver cuál nos queda. Nos queda el eliminar, ¿sí? Entonces vamos a eliminar ese mismo elemento, o sea, el 3. Vamos a duplicar el tab y en este caso entonces lo que vamos es a enviar en el body. Vamos a utilizar el método delete y vamos a enviar en el body un listado con los PKs de los elementos que deseo eliminar. En este caso, el PK número 3. Damos en, nos dice respuesta 200, true, por lo cual quiere decir que si yo consultamos todos los elementos,
pues vamos a ver que tenemos uno solo porque ya el elemento 3 fue eliminado. Acá si actualizamos, vemos que el elemento existe, pero está el campo borrado, está en true y por lo tanto está borrado de manera lógica. Y es correcto que si yo solicito el listado de todos los elementos, no aparezca. De la misma manera, si yo solicito ese elemento en concreto, pues me debe devolver un 404 indicándome que no existe porque está borrado de forma lógica. Por lo tanto, de esta manera hemos implementado completamente los servicios de la entidad médico y estamos validando que funcionan de manera correcta. En las próximas clases continuaremos avanzando en la implementación que nos va quedando.